Estados Unidos tiene un plan para invadir México. México tiene un plan para resistir esa invasión. No son teorías, son doctrinas militares reales que ambos ejércitos han estudiado durante generaciones. Y en este momento, las piezas de ese tablero se están moviendo. Soldados, blindados, aviones espía, zonas militares, una frontera de 3.200 kilómetros transformándose lentamente en algo que se parece demasiado a una línea de frente. 7 niveles separan la normalidad del conflicto abierto. Ya pasamos los primeros 4. Nivel 1. Refuerzo policial. El primer nivel comienza mucho antes de que cualquier soldado cruce una frontera. Comienza en las calles de ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, Matamoros. Un incremento súbito en la actividad criminal, un aumento en los cruces ilegales, en un túnel sofisticado descubierto con sistema de iluminación y ventilación a metros del paso. La respuesta inicial no involucra militares, involucra policías. En el lado mexicano, las policías municipales y estatales reciben órdenes de intensificar patrullajes. En febrero de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum negoció con Trump para evitar aranceles del 25%, una de las primeras medidas fue aumentar la presencia policial en puntos calientes. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, envió 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a zonas fronterizas con Texas, no soldados, policías estatales. Esta es la primera línea de respuesta. Del lado estadounidense, el equivalente son las agencias de policía local y estatal. En Texas, el Departamento de Seguridad Pública lleva años colaborando con la patrulla fronteriza bajo la operación Lone Star del gobernador Greg Abbott. Desde 2021, Texas ha gastado $11.100 millones en su propia operación de seguridad fronteriza. Oficiales del DPS patrullan junto a agentes federales, instalan alambre de púas, monitorean el Río Grande en lanchas. En condados rurales como Brooks County, con 942 millas cuadradas de desierto y pocos oficiales, el sheriff local es quien responde primero cuando un migrante llama al 911 en emergencia. Este nivel parece menor, parece rutinario, pero es el canario en la mina de carbón. Cuando las policías locales empiezan a reportar que están sobrepasadas, cuando los departamentos piden refuerzos que no llegan, ni cuando un agente de la patrulla fronteriza intercambia disparos con criminales mexicanos en la isla de Frontón cerca de Stark County, Texas, como ocurrió el 27 de enero de 2025. Entonces el sistema escala. Otro tiroteo ocurrió esa misma semana en San Elizario, al sureste de El Paso. Agentes reportaron que les dispararon desde el lado mexicano y devolvieron fuego. El secretario de Seguridad de Tamaulipas intentó minimizar el incidente, diciendo que se escucharon disparos, pero que no hubo ataque a personal estadounidense. La realidad en el terreno era más tensa de lo que cualquier comunicado oficial admitía. En Ciudad Juárez, las policías municipales y estatales trabajan codo a codo con elementos de la Guardia Nacional en patrullajes diarios, pero su capacidad es limitada. La frontera México-Estados Unidos tiene casi 3.200 kilómetros de longitud. Del lado mexicano, las agencias policiales locales están fragmentadas entre miles de municipios con presupuestos mínimos, entrenamiento inconsistente y, en muchos casos, infiltración por el crimen organizado. El primer nivel de respuesta es también el más vulnerable. Nivel 2, Guardia Nacional Estatal. En Estados Unidos, la Guardia Nacional no es el ejército federal. Son fuerzas estatales bajo el mando del gobernador, aunque pueden ser federalizadas por el presidente. Para enero de 2025, antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, ya había aproximadamente 2.500 efectivos de la Guardia Nacional y reservistas en la frontera. Llevaban años ahí bajo diferentes administraciones, realizando tareas de apoyo como vigilancia, entrada de datos, mantenimiento de vehículos y soporte logístico. Pero cuando Trump declaró emergencia nacional en la frontera sur el 20 de enero de 2025, todo cambió. El Departamento de Seguridad Nacional solicitó 20.000 guardias nacionales adicionales para asistir con deportaciones. El gobernador Abbott de Texas ya tenía miles desplegados bajo Operación Lone Star,
otros estados comenzaron a enviar contingentes. Del lado mexicano, el equivalente es la Guardia Nacional creada en 2019 por el presidente López Obrador. Pero hay una diferencia crucial. La Guardia Nacional Mexicana está bajo control del Ejército, específicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional desde 2024. No es una fuerza estatal como en Estados Unidos, es federal y militar. El 3 de febrero de 2025, horas después de que Sheinbaum y Trump hablaran por teléfono, Aero comenzó el despliegue más grande de la Guardia Nacional Mexicana en años. Aviones C-130, Hércules y C-27J Spartan de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron del aeropuerto Felipe Ángeles hacia Campeche. Boeing 727 de la Guardia Nacional salieron de la Ciudad de México hacia Mérida y Cancún. Desde ahí, 990 elementos fueron transportados a Tijuana, Sonoita y Matamoros. Los números son contundentes: 10,000 efectivos desplegados en 18 ciudades fronterizas. La distribución quedó así: 3,010 en Tijuana, Tecate y Mexicali, 2,620 en Ciudad Juárez, Puerto Palomas y Ojinaga, 1,987 en Nogales, San Luis Río Colorado, Sonoita y Agua Prieta, 1,017 en Ciudad Acuña y Piedras Negras. El resto distribuido en puntos de Nuevo León y Tamaulipas. Estos elementos se movieron desde todo el país: 360 desde Mérida, 360 desde Cancún, 270 desde Campeche. 6,310 elementos adicionales viajaron por tierra desde coordinaciones estatales en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz. El mensaje de Sheinbaum fue claro: no se está descubriendo al resto del país. Es una reorientación de fuerzas, pero el hecho permanece. México movió 10,000 efectivos armados a su frontera norte en cuestión de días. En Yucatán, donde el turismo en Cancún y la Riviera Maya depende de presencia policial, 800 elementos fueron retirados y enviados al norte. Las tareas principales de estos uniformados son el combate al tráfico de drogas, principalmente fentanilo, y el control de la migración. En Sonora, el comandante del 4º Batallón de la Guardia Nacional, Ricardo Rodríguez, explicó que las operaciones cubrirían desde San Luis Río Colorado hasta los límites con Chihuahua. Sobre la línea fronteriza, habría actividades en áreas urbanas, rurales, aduanas y tramos carreteros. Durante los primeros patrullajes en Ciudad Juárez, los elementos federales aseguraron más de 30 escaleras y sogas utilizadas por traficantes de personas para facilitar el cruce de migrantes. Nivel 3. Ejército mexicano en alerta. Cuando la Guardia Nacional no es suficiente, cuando la situación escala más allá de control migratorio hacia amenazas de seguridad nacional, entran las Fuerzas Armadas regulares, el Ejército. En México, el Ejército lleva décadas combatiendo al narcotráfico. Desde la guerra contra el narco de Felipe Calderón, iniciada en 2006, los militares mexicanos han estado en primera línea. Más de 450,000 personas han muerto en violencia relacionada con el crimen organizado en México desde entonces. El ejército no es ajeno a este conflicto. Lo que cambia en este nivel es la postura. Las bases militares se activan en estado de alerta. Los cuarteles en los estados fronterizos preparan contingencias. El campo militar número 1A en la Ciudad de México, el más grande del país, concentró 2,700 elementos de unidades de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz el 4 de febrero de 2025. Partieron a las 6 de la mañana con destino a múltiples ciudades fronterizas. Esto no es una movilización completa, es una postura defensiva. Es el ejército mexicano diciendo estamos listos sin decir para qué exactamente. La doctrina militar mexicana ha sido durante décadas prepararse para una posible invasión estadounidense. Suena paranoico hasta que lees la historia. Estados Unidos invadió México múltiples veces. Tomó más de la mitad del territorio mexicano en 1848. Y Pancho Villa cruzó a Columbus, Nuevo México en 1916 y el ejército estadounidense persiguió a Villa dentro de México durante casi un año. Para el ejército mexicano, la defensa de la soberanía no es retórica, es doctrina. Cada oficial mexicano ha sido entrenado con este escenario en mente.
El ejército mexicano fue el último entre los ejércitos latinoamericanos en establecer relaciones militares con Estados Unidos. Décadas de esfuerzo diplomático estadounidense fueron necesarias para convencer a los militares mexicanos de que una invasión no iba a ocurrir, que el problema real eran los narcos. Y ahora, en 2025 y 2026, Estados Unidos está actuando precisamente de la manera imperialista que Washington decía que nunca sucedería. Nivel 4. Movilización logística de Estados Unidos. Este es el nivel donde Estados Unidos muestra por qué es la superpotencia militar más grande del mundo. No con tanques ni misiles, con logística, la capacidad de mover personas, equipo y suministros a cualquier punto del planeta en cuestión de horas. Esta es la ventaja que ningún otro país puede igualar. El 22 de enero de 2025, 2 días después de la inauguración de Trump, el Pentágono aprobó el despliegue de 1.500 tropas activas a la frontera. Incluía helicópteros y analistas de inteligencia, 1.000 del ejército, incluyendo un cuartel de batallón. 500 marines que habían estado asistiendo con los incendios de California fueron reasignados a la frontera para trabajar en reemplazo de barreras físicas, pero esto fue solo el comienzo. El 7 de febrero se aprobaron 1.500 tropas adicionales, sin una brigada logística del 18º Cuerpo Aerotransportado desde Fort Liberty en Carolina del Norte. El 1 de marzo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó hasta 3.000 tropas más, incluyendo una brigada de combate Stryker. Para abril de 2025, el número de tropas activas ordenadas a la frontera llegó a 10.000. La logística que esto representa es asombrosa. 2 aviones C-17 y 2 C-130 de transporte fueron asignados específicamente para vuelos de deportación. Helicópteros UH-72, Lakota y UH-60 Black Hawk del ejército para reconocimiento aéreo. Drones MQ-1 Grey Eagle del ejército y MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea para vigilancia continua. Y luego están los aviones espía. La Fuerza Aérea comenzó a volar misiones de reconocimiento sobre la frontera a una escala sin precedentes. En 2 semanas de finales de enero a principios de febrero de 2025, volaron al menos 18 misiones de aviones espía. Normalmente, el Pentágono volaba aproximadamente una misión al mes sobre esta frontera. Esto fue un incremento de 18 veces. Los aviones desplegados incluyeron Navy P-8 Poseidon, normalmente usados para cazar submarinos rusos o chinos, pero capaces de recolectar imágenes e inteligencia de señales. Al menos 11 de las 18 misiones fueron de P-8S. También volaron RC-135 Rivet Joint de la Fuerza Aérea, especializados en interceptar comunicaciones terrestres. Uno de estos aviones voló una misión que circunvaló la península de Baja California y pasó cerca de Sinaloa el 4 de febrero. Y lo más sorprendente, un U-2, el legendario avión espía de la Guerra Fría, diseñado para volar a altitudes extremas y recolectar inteligencia sobre la Unión Soviética. El 3 de febrero de 2025, un U-2 voló una misión de casi 6 horas sobre la frontera suroeste. Funcionarios actuales y anteriores con experiencia en contraterrorismo no podían recordar un U-2 siendo usado para este propósito antes. Estos aviones vuelan en espacio aéreo estadounidense e internacional. No necesitan permiso de México, pero sus capacidades les permiten recolectar inteligencia profundamente dentro del territorio mexicano. El RC-135 puede interceptar comunicaciones de los cárteles. El P-8 puede mapear infraestructura. El U-2 puede fotografiar instalaciones desde 21 kilómetros de altitud. México inicialmente negó cualquier actividad de vigilancia estadounidense, pero luego reconoció 2 misiones de reconocimiento el 31 de enero y el 3 de febrero. Sin embargo, fuentes militares estadounidenses confirmaron a CNN que al menos 18 misiones habían ocurrido en ese mismo periodo. La discrepancia en los números reveló la tensión subyacente. México no quería admitir cuánto estaba siendo vigilado. Estados Unidos no quería revelar cuánto estaba vigilando. La pregunta que varios funcionarios estadounidenses expresaron en privado a CNN era inquietante. ¿Para qué están recolectando esta inteligencia? ¿Para compartirla con México? ¿O para identificar blancos que Estados Unidos podría atacar por su cuenta? Nivel 5. Despliegue de blindados ligeros, abril de 2025.
Oro, el ejército estadounidense envía algo que nunca antes había desplegado en la frontera con México en más de una década. Vehículos blindados Stryker. El Stryker es un vehículo de combate de 8 ruedas que pesa casi 20 toneladas. Puede transportar una escuadra de 9 soldados de infantería, más una tripulación de 2. Alcanza velocidades de 100 km por hora y tiene un rango de más de 500 km con un solo tanque. Fue diseñado para guerras como Irak y Afganistán, no para patrullar la frontera con un aliado comercial. El 5 de abril de 2025, aproximadamente 50 Strykers de la Segunda Brigada de Combat Stryker, Cuarta División de Infantería, llegaron a Fort Bliss en El Paso, Texas. Fueron transportados por tren desde Fort Carson, en Colorado. Para julio de 2025 había aproximadamente 100 Strykers desplegados a lo largo de toda la frontera. Porque están configurados la Segunda de tal Brigada manera que pueden Stryker actuar de movilizó forma aproximadamente independiente. Su propósito original era completar una misión y luego disolverse. Una clase de soldados que no se ve en todos los ejércitos. Los Rangers son esenciales para las operaciones del ejército estadounidense y tienen una reorganización con las sistemas de cámara M153 a la cadena de islas en un... Normalmente este sistema monta armas de tripulación, pero en esta misión se usa exclusivamente como sistema de cámaras. Pueden detectar movimiento a más de 3 kilómetros de distancia, día y noche. Un agente de la patrulla fronteriza contó que 2 personas se acercaron a la cerca, como si fueran a cruzar. Miraron hacia arriba, vieron el vehículo blindado masivo en la colina, dieron media vuelta y se fueron. Pero el despliegue de Strykers vino acompañado de algo aún más significativo: la creación de zonas militares, el 14 de abril de 2025. Y Trump firmó un memorándum transfiriendo la reservación Roosevelt, una franja de 18 metros de ancho que corre a lo largo de la frontera en California, Arizona y Nuevo México, al control del Departamento de Defensa. Esta tierra federal ahora es técnicamente propiedad militar. El 1 de mayo se creó el Área de Defensa Nacional del Paso como extensión de Fort Bliss. Cubre 100 kilómetros desde la línea estatal de Nuevo México hasta Fort Hancock, Texas. En Nuevo México, el Área de Defensa Nacional cubre más de 44.500 hectáreas. Para julio de 2025 se había creado una 4ª zona militar en Arizona bajo el Cuerpo de Marines. Luego vino el Área de Defensa Nacional del sur de Texas, 400 kilómetros a lo largo del Río Grande. Combinadas, estas zonas militares cubren aproximadamente 1/3 de toda la frontera México-Estados Unidos. El efecto legal es crucial. Cualquier persona que cruce la frontera en estas zonas no solo enfrenta cargos por entrada ilegal, enfrenta cargos por allanamiento de propiedad militar federal. Esto permite al ejército hacer algo que normalmente tiene prohibido por la Ley Posse Comitatus de 1878. En una base militar, los soldados pueden detener, registrar y retener a intrusos. El mayor general Scott Nauman, comandante de la Task Force Southern Border, lo explicó así: no tenemos sindicato, no hay límite de cuántas horas podemos trabajar al día. Puedo poner soldados cuando sea necesario, y podemos ponerlos por días seguidos. Podemos volar gente a áreas increíblemente remotas ahora que vemos a los cárteles cambiando de ruta. La Task Force opera desde un nuevo centro de comando en Fort Huachuca, Arizona, en una base de entrenamiento de inteligencia del ejército ubicada junto a las montañas Huachuca. Un salón comunitario fue transformado en una sala de guerra donde comandantes de batallón y personal usan mapas digitales para ubicar campamentos militares y movimientos a lo largo de toda la frontera. Las tropas han realizado aproximadamente 3.500 patrullas, incluyendo unas 150 en coordinación con la patrulla fronteriza y el ejército mexicano del otro lado de la frontera. Nivel 6. Apoyo aéreo táctico. La Fuerza Aérea de Estados Unidos no ha desplegado cazas F-16 a patrullar la frontera mexicana. Todavía no, pero la presencia aérea militar ha escalado dramáticamente. Para abril de 2025, la Fuerza Aérea había volado más de 50 misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en apoyo del Comando Norte. Los aviones incluían U-2 desde la 9ª Ala de Reconocimiento en Beale Air Force Base en California, RC-135 Rivet Joint desde la 55ª Ala en Offutt Air Force Base en Nebraska, RQ-4 Global Hawk
Drones de gran altitud y larga duración, desde la 319ª ala de reconocimiento en Grand Forks Air Force Base en Dakota del Norte. Los tripulantes habían acumulado más de 570 horas de vuelo. La Marina desplegó 2 destructores, uno en cada costa, para patrullar aguas cerca de Estados Unidos y México. Los P-8 Poseidon de la Marina volaban múltiples misiones por semana. El ejército desplegó helicópteros, UH-72 Lakota y UH-60 Black Hawk para patrullas aéreas, drones MQ-1 Grey Eagle para vigilancia persistente. También desplegaron globos aerostáticos con radar alrededor de la frontera sur. Y luego está la tecnología que normalmente se ve en zonas de combate activo. En agosto de 2025, el ejército comenzó a probar gafas de realidad aumentada IAS 1.2, basadas en Microsoft HoloLens, en la frontera. También drone busters, armas tipo rifle que detectan y neutralizan drones hostiles, microdrones tácticos, Black Hornet 4 de Anduril para vigilancia, sistemas Palantir Titan montados en vehículos para escanear frecuencias de radio. Soldados de la 10ª División de Montaña desplegaron sistemas de radar AN/TPQ-53, los mismos que Estados Unidos envió a Ucrania para contrarrestar amenazas aéreas rusas. También sistemas de radar AN/MPQ-64. Sentinel para defensa aérea de corto alcance. ¿Por qué radares de defensa aérea en la frontera con México? Porque los cárteles mexicanos han comenzado a usar drones, no solo para vigilancia, y drones armados. En febrero de 2025, un memo filtrado reveló que líderes de cárteles mexicanos habían autorizado el despliegue de drones equipados con explosivos, conocidos como drones kamikaze. El cártel Jalisco Nueva Generación ha usado drones con granadas y explosivos C4 contra rivales desde hace años. Ahora esa tecnología podría apuntar hacia agentes estadounidenses. La patrulla fronteriza confirmó que sus agentes han observado drones de reconocimiento vigilando a personal fronterizo estadounidense y que continúan recibiendo reportes de cárteles mexicanos utilizando drones armados contra cárteles rivales. Un soldado de la 10ª División de Montaña explicó que están rastreando y detectando pequeños drones a lo largo de la frontera y desarrollando análisis de patrones de vida. Hoy los sistemas de radar ayudan a los soldados a identificar información sobre amenazas, incluso en el terreno complejo de desiertos a 1500 metros de altitud, ciudades grandes como San Diego o El Paso, y pantanos cerca de la costa. Del lado mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana no tiene la capacidad de igualar este despliegue. México no opera cazas F-16. Su flota de combate consiste en un puñado de F-5, Tiger de más de 30 años, prácticamente obsoletos. Han estado buscando reemplazos durante años, considerando opciones como el F-16, el Gripen sueco, incluso el F-50 coreano, pero ninguna compra se ha materializado. Lo que México sí tiene son helicópteros, UH-60 Black Hawk, MD-530F para operaciones ligeras, S-725 Caracal y aviones de transporte C-130, C-27 Spartan, Caza C-295. Suficiente para mover tropas y suministros. Sí, pero no para establecer superioridad aérea contra la fuerza aérea más poderosa del mundo. En un conflicto aéreo convencional, México no tiene ninguna posibilidad. Por eso la respuesta mexicana nunca ha sido militar en el sentido convencional. Ha sido diplomática, ha sido invocar la soberanía. El 4 de mayo de 2025, Sheinbaum reveló públicamente que Trump le había propuesto enviar tropas estadounidenses a México para ayudar a combatir el narcotráfico. Su respuesta: no, presidente Trump, nuestro territorio es inviolable, nuestra soberanía es inviolable, nuestra soberanía no está en venta. Cooperación sí, subordinación e intervención no. Jamás aceptaremos la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Nivel 7, escalada militar completa, enero de 2026. Y Trump dice en una entrevista con Sean Hannity: vamos a comenzar ahora a atacar tierra con respecto a los cárteles. Los cárteles están manejando México. Es muy triste ver lo que ha pasado con ese país. No dio detalles, no especificó cuándo ni cómo, pero el mensaje fue inequívoco.
ataques terrestres. En México, sin permiso mexicano. Esto vendría después de meses de escalada. Desde septiembre de 2025, la administración Trump había ordenado ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico. El Pentágono reportó 64 personas muertas en 15 ataques contra 16 embarcaciones. Ningún nombre fue liberado, ninguna evidencia del cargamento, ningún sobreviviente presentado. El 4 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, en un operativo Delta Force en Caracas. Maduro ahora enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York. Trump dijo que había actuado porque Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional. Si Estados Unidos puede capturar a un presidente sudamericano, ¿qué impide que ataque a líderes de cárteles en territorio mexicano? Bajo el título 50, cada presidente estadounidense tiene autoridad para aprobar operaciones militares contra blancos prioritarios en países extranjeros sin consultar ni coordinar con el gobierno de ese país. Es la misma autoridad usada para matar a Osama Bin Laden en Pakistán, a Abu Bakr al-Baghdadi en Siria, a Qasem Soleimani en Irak. Trump designó a 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025. El Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, los Zetas, el Cártel del Noreste. Esto los pone en la misma categoría legal que ISIS, Al-Qaeda y Boko Haram. Si un cártel mexicano es legalmente igual que ISIS, entonces atacarlo es legalmente igual que los ataques contra ISIS en Siria. En agosto de 2025, Trump firmó una directiva secreta autorizando al Pentágono a usar fuerza militar contra cárteles latinoamericanos. El New York Times reportó que el entrenamiento para una potencial misión en México ya había comenzado. La misión incluiría tropas estadounidenses en tierra en México, atacando laboratorios de drogas y líderes de cárteles. ¿Qué significaría una escalada militar completa? Significaría fuerzas combinadas estadounidenses operando sin consentimiento mexicano. Ataques aéreos con drones Predator o Reaper, lanzando misiles Hellfire contra laboratorios de fentanilo en Sinaloa. Operadores Delta Force o SEAL Team 6 ejecutando redadas nocturnas contra casas de seguridad de cárteles. La posible muerte de civiles mexicanos en el fuego cruzado. El colapso total de la cooperación bilateral que ha existido desde el Plan Mérida en 2008. El submundo criminal mexicano ya no está dominado por un puñado de cárteles jerárquicos. Existen más de 440 grupos criminales en México, desde redes multinacionales hasta pandillas hiperlocales. Están incrustados en economías legales e influyen en política local. Esa complejidad hace que los ataques de decapitación sean instrumentos poco precisos. Un análisis de Brookings Institution advirtió que si Estados Unidos realizara ataques unilaterales, México podría expandir la presencia de agentes de inteligencia rusos y chinos en el país. El gobierno de López Obrador ya había tolerado un vasto incremento de operativos de inteligencia rusos en México. Sheinbaum había considerado comprar tecnología china de detección y monitoreo para la frontera. Una invasión estadounidense podría empujar a México hacia el campo opuesto, hacia no alineamiento, hacia acuerdos con adversarios de Estados Unidos, hacia el colapso del TMEC, el tratado comercial que sostiene la economía de ambos países. Sheinbaum ha sido clara: rechazamos categóricamente la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Los expertos en relaciones México-Estados Unidos entrevistados por Newsweek fueron unánimes. Cualquier acción militar estadounidense en México, sin consentimiento mexicano, sería un acto de agresión en violación de las provisiones más básicas de la Carta de la ONU y el derecho internacional. Un simulacro de crisis organizado por Win Without War Education Fund en febrero de 2025, reuniendo expertos estadounidenses y mexicanos, concluyó que ataques militares debilitarían a algunos cárteles, pero empoderarían a rivales, provocarían conflictos internos
entre grupos criminales y dispersarían violencia por todo México. La violencia genera desplazamiento interno. Las comunidades desplazadas migran hacia la frontera y buscan asilo en Estados Unidos. El objetivo de la administración Trump de reducir migración se vería directamente contradecido por sus propias acciones militares. Y mientras tanto, los cruces ilegales en la frontera han caído a niveles no vistos desde 1970. Menos de 238,000 aprehensiones en el año fiscal 2025, comparado con más de 2 millones el año anterior. La patrulla fronteriza reporta días con menos de 120 intercepciones, comparado con 11,000 diarias en los peores días de diciembre de 2023. La caída comenzó antes de Trump. Para cuando él llegó en enero de 2025, la tendencia ya iba hacia abajo, pero sus políticas de emergencia nacional aceleraron el colapso. La militarización de la frontera está ocurriendo mientras el problema que supuestamente justifica esa militarización está desapareciendo. Los críticos dicen que es teatro político. En una demostración de fuerza sin propósito operacional claro, los defensores dicen que precisamente por la demostración de fuerza es que los cruces han caído. Piensa en los números: 7,600 tropas estadounidenses desplegadas en la frontera, 100 strikers blindados patrullando, zonas militares cubriendo un tercio de la frontera, más de 50 misiones de aviones espía, radares de defensa aérea del mismo tipo enviado a Ucrania, 10,000 efectivos de la Guardia Nacional Mexicana movilizados a 18 ciudades fronterizas. Lo que nadie disputa es esto: estamos más cerca de un conflicto militar entre México y Estados Unidos que en cualquier momento desde que Pancho Villa cruzó a Columbus hace más de 100 años. 7 niveles, desde el policía municipal reforzando su patrullaje hasta fuerzas especiales preparándose para cruzar una frontera que no les pertenece. Cada nivel diseñado para evitar el siguiente, cada nivel fallando en hacerlo. En enero de 2026, la FAA estadounidense emitió una advertencia a operadores de aeronaves para que ejercieran precaución al volar sobre el Pacífico Oriental cerca de México, Centroamérica y partes de Sudamérica, citando actividades militares. Sheinbaum dijo que su administración esperó un par de horas hasta que el gobierno estadounidense proporcionó garantías escritas de que no habría vuelos militares sobre territorio mexicano. El nerviosismo era palpable. Después de la captura de Maduro en Venezuela, México estaba en alerta. La pregunta no es si habrá un nivel 8. La pregunta es qué tan lejos están dispuestos a llegar y quién parpadeará primero.